rápidamente porque yo sé que todos están pensando en las pupusas. No, no es cierto. Pero bueno, vamos a tener pupusas el día de hoy. Para aquellos que nunca han comido pupusas, que no creo que sea el caso, son una comida riquísima, regalo de nuestros amigos del Salvador, ¿verdad? ¿Son típicamente salvadoreñas o también del Salvador? Así como de México los tacos, del Salvador las pupusas. Bueno, vamos a Juan capítulo 11. Vamos a ver una realidad el día de hoy que a veces como seres humanos nos cuesta trabajo comprenderlo y entenderlo. Como ustedes saben, hoy es el 15 aniversario de la tragedia más grande del terrorismo, el ataque terrorista más grande que ha habido en la historia del mundo, que fue las Torres Gemelas. Yo creo que la mayoría de ustedes saben exactamente cuándo, se acuerdan el momento donde andaban, saben el impacto que eso causó, no únicamente aquí en los Estados Unidos, sino realmente en todo el mundo. Y me acuerdo que una de las preguntas que la gente se hacía es, ¿dónde estaba Dios cuando eso ocurrió? ¿Dónde estaba Dios cuando tantas vidas se perdieron? Cuando permitió que esos terroristas tomaran control de todo eso, que su plan saliera todavía hasta mejor que lo que ellos esperaban, en cierto sentido. Sí, sabemos que el último avión se frustró y no llegaron a pegar a la Casa Blanca, que era donde al fin de cuentas querían. Pero muchas veces nos preguntamos, en esos tiempos difíciles, ¿dónde está Dios? El domingo pasado, un colega, intérprete, no tuve la oportunidad de trabajar directamente con él, pero sí lo había visto de vez en cuando. Una persona llena de vida cristiana, persona devota al Señor, persona que amaba a su familia, 5 hijos, teniendo un tiempo familiar en uno de los lagos de aquí de Minnesota, en St. Cloud. Y de repente no lo encuentran. Y 2 horas después lo encontraron, ya su cuerpo, ya nada más encontraron el cuerpo. Una persona joven, no se explica, ¿no? Realmente qué fue lo que le pasó. Y uno diría, ¿dónde estaba Dios? Es una persona que lo buscaba, que amaba a su familia, que quería que, como todos, ¿no? Tenía toda una vida por delante. Y de repente ya hay una viuda con 5 hijos. ¿Y saben qué? La historia del día de hoy vamos a ver una historia muy parecida. Una historia de personas que amaban a Jesús y se enfrentaron con una tragedia. Y en ese momento ellos lo que dijeron es, ¿sabes qué? Si Jesús hubiera estado aquí con nosotros, no hubiera pasado, no hubiera ocurrido lo que hubiera ocurrido. Y es que como seres humanos, esa conclusión nosotros a veces llegamos. Vayamos allá a Juan capítulo 11. Vea donde menciona, versículo 1, ahí menciona, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí está mencionando algo que todavía no lo hemos visto, pero que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que está tratando de hacer el autor, decir, ¿sabes? Esta María era una persona que estaba muy cerca de Jesús, lo conocía muy bien. Y fíjese en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, y aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Lázaro, era una persona que estaba cerca de él, en cierto sentido lo conocía muy bien. Le van a decir, él dice, mira, el que amas está sufriendo. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que ver aquí, la respuesta que Jesús le da. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios en esta situación que estamos haciendo? Vamos a estar dando estas respuestas el día de hoy. Pero lo primero que tenemos que recordar, cuando tengamos una situación así, es que Dios puede ser glorificado en cualquier circunstancia. Y eso es aquí lo que les dije de Jesús. Le dice, ¿sabes qué?
yo sé que está pasando por una enfermedad, pero les dice, esta enfermedad va a ser para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Entonces, cuando tú te encuentres en una situación desesperada, cuando tú digas, ¿dónde está Dios? Recuerda, Dios puede todavía ser glorificado en cualquier circunstancia. ¿Se acuerdan lo que menciona? Apréndete esos versículos. Están ahí en Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32. Muchas veces yo los he mencionado de aquí del púlpito. Sería muy bien que te los memorizaras, porque en esos tiempos difíciles necesitas recordar estas verdades. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Recuérdate que Dios te amó de tal manera que dio a su propio Hijo, para que tú pudieras tener perdón de pecados, para que tú pudieras tener una conciencia tranquila, sin importar lo que hayas hecho. Limpio completamente de pecado, directo acceso a Dios. Tienes absolutamente todo lo que vas a heredar como hijo, como coheredero con Cristo. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? En esos momentos cuando tú dudes, ¿dónde está Dios? Recuerda, Dios dio a su propio Hijo. ¿Cómo no me dará todas las cosas? Tal como dice ahí en Romanos capítulo, el mismo capítulo, los versículos adelante, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que tienes que recordar. ¿Sabes qué? Aún aunque enfrentemos la muerte misma, soy más que vencedor en Jesucristo. Tengo perdón, tengo directo acceso a Dios, aun si en este momento Dios decide quitarme la vida, tal como pasó con mi colega, en la presencia del Señor. Más que vencedor en Cristo Jesús. Recuerda esas verdades. ¿Dónde está Dios? Dios puede ser glorificado aún en cualquier circunstancia. ¿Qué más tenemos que recordar? Fíjense en el versículo 5 donde dice, amaba Jesús a Marta, su hermana y a Lázaro. Es más, el autor mismo nos dice, ¿sabes qué? Jesús los amaba mucho. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí como que parece una contradicción. Él lo amaba, pero a propósito se quedó 2 días más al escuchar que estaba enfermo. ¿Por qué no en el momento que escuchó que le dijeron, ¿sabes qué? Lázaro está enfermo. Él bien pudo haber dicho, tal como le dijo al hijo de un oficial del rey, que lo vimos ahí en Juan capítulo 4, cuando le dijo, ve, tu hijo vive. Él les pudo haber dicho aquí a las personas que llegaron con esa noticia, regresen, Lázaro vive. Y Lázaro estaría bien. Pero no. Aquí a propósito se queda 2 días más. Y permite que pasara lo que pasara, que Lázaro falleciera. Y es algo que es una contradicción aparente, pero es algo que nosotros tenemos que recordar acerca, bueno, aquí estaba el versículo el versículo anterior, ¿no? Que lo estaba mencionando, el de por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso hablando de que, ¿sabes qué? No hay nada que nos pueda separar de su amor. Dios puede ser glorificado, no importa las circunstancias. Y lo segundo es, recuerda que es por su amor que Dios permite adversidades. Y eso parece como algo paradójico, como algo contradictorio. Como que si Dios me ama, permite que yo pase por esta situación tan difícil donde yo digo, ¿dónde estás, Dios? ¿Cómo es que ahorita si Él amaba a Lázaro y a su hermana, a propósito se queda ahí 2 días más y Lázaro fallece? ¿Sabes qué? Yo me acuerdo lo que es una de las sensaciones, uno de los sentimientos que pasé justo antes de empezar la quimioterapia. Uno se siente como si de alguna manera uno hizo algo malo. Así como un niño chiquito. Cuando hace algo malo y se siente mal. Yo sentía eso, digo, algo hice mal. Yo sabía que no precisamente que estaba pensando, bueno, es que hice esto mal y por eso me vino lo de la metástasis del cáncer que tuve, pero uno no puede dejar ese sentimiento como, ¿soy culpable de algo? ¿Y saben qué? Cuando vengan esas cosas, digo, Dios,
¿estás de alguna manera enojado conmigo? Recuerda esto. Santiago menciona: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Cuando Dios nos pone en pruebas es para hacernos más fuerte, para que nuestra fe sea más firme, más constante. Y la constancia debe de llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Eso es lo que Dios quiere hacer. Tal como cantábamos hoy: Señor, renuévame, cámbiame, Señor. Bueno, parte de ese cambio que yo quiero hacer en tu vida, voy a permitir situaciones que por amor van a ser pruebas, van a ser situaciones difíciles, pero porque te amo, porque quiero que crezcas, quiero que me conozcas más, quiero que seas perfecto e íntegro sin que te falte nada, tú lo puedas ver. Personalmente lo he visto. He visto cómo en ciertas áreas, en ciertos aspectos de mi vida, el Señor me ha ayudado a crecer en fe. Mi fe se ha fortalecido en ciertas áreas que de alguna manera Él permitió lo que pasó, o la situación de la quimioterapia por la cual pasé. ¿Y qué más? Fíjense, sigamos viendo ahí en el versículo 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. ¿No te acuerdas que hace ratito cuando le dijiste: yo soy el buen pastor, yo y el Padre somos uno? En ese momento agarraron las piedras, y si no es por la gracia y la misericordia de Dios, pues te hubieran matado ahí mismo. ¿Cómo dices que vamos a ir allá a Judea? Y fíjese lo que le responde. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y esta es la tercera verdad que tú tienes que recordar. ¿Sabes qué? Si pones ante todo la voluntad de Dios en primer lugar, no tienes nada que temer. El día tiene 12 horas. El día se refiere a nuestro tiempo que Dios tiene de vida para nosotros aquí en esta tierra. ¿Cuándo se acaba el día? Pues no sabemos cuándo se va a acabar nuestra vida aquí. Pero si pones tú en primer lugar el hacer la voluntad de Dios, Dios tiene cuidado de ti absolutamente. No te preocupes. No te preocupes de lo que va a venir el día de mañana. No sabes la verdad que va a venir, pero sí sabes quién controla todo. Y así es como tenemos que vivir cada día, sencillamente buscando primero a Dios, como dice Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios. Por lo tanto, no se angustie por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Vive un día a la vez. Busca al Señor, busca hacer tu voluntad. Y sabes, si estás en su voluntad, no va a pasar nada que Él no lo permita. Él es soberano, Él tiene absolutamente control de todo. Y aquí Jesús les está diciendo: ¿sabes qué? Vamos a Judea, yo tengo y voy a ir a hacer la voluntad de Dios. Pero es que nos van a matar allá. Y le responde aquí Jesús en el versículo 11, menciona: dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En otras palabras, yo tengo una misión de mi Padre y se va a llevar a cabo, porque sé que esa es la voluntad de Dios y no hay nada que lo pueda impedir. Le dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Ellos entendían que, como menciona ahí en el versículo 13, pero Jesús decía de esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Ellos decían: bueno, si ya está durmiendo significa que la fiebre ya le bajó, significa que se va a recuperar, pues hay que dejarlo que se recupere ahí. Y él menciona: no. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿Sabes qué? Me alegro que yo no estuve ahí y que Lázaro falleció, porque ustedes van a conocerme, van a conocer que yo soy la resurrección y la vida.
Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Tomás, uno de los discípulos muy conocidos, ¿se acuerdan que después fue el que dijo, hasta no ver, no creer? Y le dijo Jesús, bueno, aquí están mis manos, pon ahí adentro. Él en este momento, fíjense la fidelidad que le mostró a Jesús, dice, le dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Tomás en ese momento pensó, bueno, no nos va a quedar otra más que nos van a matar, pero de todos modos vamos. Aunque nos maten, vamos a ir con Jesús. Y es algo que Tomás tenía que entender y los discípulos tenían que entender, que nos va a llevar al cuarto paso. Recordar que Jesús es la resurrección y la vida. Aquí estamos hablando con Jesús, quien Él es mismo la resurrección y la vida. Fíjense en el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba de Jerusalén como a 15 estadios. Cuando Jesús llega a Betania, que está como a 3 kilómetros de ahí de Jerusalén, ya habían pasado 4 días que Lázaro había fallecido. Lleva como 2 días más o menos el viaje de donde estaba Jesús hasta Betania. Y luego recuerdan que Jesús todavía se quedó 2 días más. O sea que ya estaba muerto y ya habían pasado 4 días. Ya estaba en el sepulcro. Ellos generalmente también los sepultaban en el mismo día. No tenían los métodos de refrigeración que quizás hoy tenemos. Muchas veces era el mismo día donde cuando los sepultaban. Y ahí menciona en el versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Muchos de aquellos judíos, algunos de ellos que por cierto quizás tenían alguna enemistad contra Jesús, estaban ahí porque conocían a Marta y a María. Y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y María dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, como no estuviste tú aquí, es por eso que él falleció. Señor, llegaste tarde de alguna manera. No se lo dijo de esa manera, pero eso es lo que uno en ese momento difícil piensa. Si tú hubieras, Señor, intervenido de alguna manera, no hubiera pasado esta tragedia. Pero aún así vean su fe de ella. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo sé de que de todos modos tú eres muy poderoso. Y yo sé que cualquier cosa que tú pidas a Dios, Dios te la va a dar. Y fíjense lo que menciona en el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Al fin de cuentas, tu hermano va a resucitar. Y ella mencionó ayer, pensó ahí en el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Sí, ellos tenían la creencia esa de que iba a resucitar de alguna manera. Como sabemos, y sobre todo más era la secta de los fariseos, que ellos sabían, sí, yo sé que algún día Dios va a resucitar a los justos y en el día postrero Él va a resucitar. Pero aquí nos dice le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí es donde Jesús se presenta y dice, ¿sabes qué? Yo mismo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, tú no vas a morir. Tú vas a disfrutar de una nueva vida. Y es más, si tienes ya esa nueva vida, nunca vas a morir eternamente. ¿Se acuerdan lo que menciona ahí en Efesios capítulo 2? Donde menciona, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuándo fue que tuviste esa vida? En el momento que confiaste en Él como tu Salvador. Tal como ella. Fíjese el versículo 27, ¿cómo le dijo? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. ¿Cuándo es que uno realmente resucita? ¿Cuándo es que uno está sentado ahí en los lugares celestiales con Dios? Cuando uno cree que Jesús es el Salvador, el que vino a este mundo para darnos esa nueva vida. En el momento que uno confía en Él,
uno tiene una nueva vida. Y menciona a Jesús, ¿sabes qué? Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquella persona que ya tiene esa vida, que está confiando en mí, no morirá eternamente. Eso significa que en el momento en que uno muere físicamente, en ese momento uno está en la presencia de Dios. No hay nada que nos pueda separar de su amor. No hay nada que te pueda quitar esa vida. Y es algo que tú tienes que recordar. Ahí cuando estés en esos momentos difíciles, quizás fallece un ser querido, quizás haya algo que tú digas, Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Dónde estabas tú en este momento? Recuerda, yo soy la resurrección y la vida. Tú tienes una vida ya en mí. Nadie te la puede quitar. No importa lo que tú atravieses, no importa por la situación difícil por la que tú pases, nadie te va a poder quitar esa vida. Y si tú tienes esa vida, no morirás eternamente. Si es verdad, vas a pasar por un tiempo difícil aquí, de aflicción, doloroso, pero al fin de cuentas, tienes la victoria, no importa lo que venga. Y eso es lo que nos va a llevar al cuarto punto. Algo que tienes que recordar es que Dios quiere consolarte. Fíjate en el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, da al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. La misma conclusión que ella había llegado. Señor, si no hubieses llegado tarde, si tú de alguna manera hubieses estado con nosotros, no hubiera ocurrido esto. Fíjense en la respuesta que le da Jesús. Jesús no en ese momento le empieza a dar toda una cátedra, no en ese momento le empieza a decir, oye, ¿qué no sabes que yo tengo poder aún si no estoy presente en ese momento físicamente? ¿No te acuerdas lo que pasó con el hijo del oficial del rey, que quizás escuchaste esa historia? No. Fíjense lo que le dice Jesús en ese momento. No la reprende de ninguna manera. Vean lo que le dice. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Lo llevan ahí al lugar donde lo puso. Y fíjese el versículo 35. Jesús lloró. En ese momento, Jesús, al ver el dolor que estaba pasando Marta y María y todas las otras personas ahí, se conmovió en gran manera que se soltó a llorar. Y eso es algo muy importante. El hecho de que sabemos que tenemos la victoria en Cristo, el hecho es que sabemos que en Dios somos más que vencedores, no significa que cuando venga la adversidad, que cuando vengan aquellos momentos en los cuales nosotros decimos, ¿dónde estás, Dios?, no tengamos que tengamos de alguna manera que tratar de hacernos los fuertes, que tengamos de alguna manera de tratar de decir, oh no, yo soy fuerte, no me voy a quebrantar. No, Jesús mismo aquí se quebrantó. Y eso es algo que Dios quiere. ¿Saben por qué? Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero consolarte. Y así como pasa cuando un niño o una persona va luego con sus padres y se consuela con ellos, Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo. Vean lo que dice aquí, esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Sabes qué? Cuando estés en una situación difícil, en las cuales quizás no entiendas lo que está pasando, no entiendes por qué Dios está permitiendo eso, no lo tienes que entender en ese momento. En ese momento derrama delante de Él tu corazón, llora delante de Él, dile la tristeza que tienes, dile todo lo que está dentro de ti, tal como
Cuando alguien, un adolescente, un joven, un niño, va con sus padres y se descarga delante de ellos, ¿sabe cómo se siente después? Siente cierto consuelo y hay una unión todavía más cerca en esos momentos. ¿Sabes qué? Pasamos por situaciones difíciles. Muchas veces no tenemos que nosotros entender lo que está pasando. Sencillamente tenemos que derramar delante de Dios nuestro corazón, llorar. Dios sabe que nos duele. Y esperar su consuelo. Esperar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando alguien pase por una situación difícil, no es únicamente decirle, oh, ¿cómo es posible que estás así de quebrantado? No, olvídate de esto. No, deja de llorar. Sé fuerte en la fe. No. Déjalo que derrame su corazón delante de Dios. Tú estás nada más ahí para consolarle, para apoyarle. Pero si sabes qué, lo sentimos. Cuando alguien pierde un ser querido, no es en ese momento en que uno le va a dar una cátedra acerca de cómo estar fuerte en la fe. No. Ese es el momento en que uno le va a decir, ¿sabes qué? Estoy aquí para apoyarte. Derrama delante de Dios tu corazón. Déjalo que pase por ese proceso. Es importante. Y eso es lo que Jesús mismo aquí lo dijo. Y aquí mismo lo criticaron a Jesús. Vean, algunas personas, claro, lo entendieron. Bien, en el versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Mira, aquí lo vemos llorando. ¿Que no tenía el poder? Muchas veces no es falta de fe. Jesús tenía toda la fe. Es más, Jesús mismo sabía que Él lo iba a resucitar, como lo vamos a ver en un momento más. Pero eso no significa que no duela. Y eso no significa que no nos permitamos sufrir y llorar y derramar delante de Dios nuestro corazón y recibir el consuelo que Dios nos quiere dar. Por último, ¿qué más tenemos que ver? ¿Sabes qué? Cuando tú digas, ¿dónde está Dios? Recuerda que tú vas a ver la manifestación de Dios en tu vida. Confía en Él. Y el último que vamos a ver aquí. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya está apestando, ya hiede, Señor. ¿Cómo quieres que quitemos la piedra? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¡Wow! Aquí vemos la manifestación del poder de Dios. Algo que nunca se ha visto desde aquella ocasión y que nunca en toda la humanidad. Alguien que ya está 4 días, ya está apestando, prácticamente ya está el cuerpo en degeneración. Y aquí Jesús lo levanta. Él es la resurrección y la vida. ¿Sabes qué? Dios tiene ese poder. Dios tiene ese poder de hacer lo que es su propósito, lo que es su voluntad. Dios tiene el poder de llevar a cabo sus propósitos a pesar de las situaciones difíciles por las cuales pasamos. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿a poco va a hacer esas cosas? ¿No? Muchas veces nosotros pensamos, no, es que esta situación difícil por la cual está pasando, yo sé que es una situación, una enfermedad, una situación por la cual yo no veo la salida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Espera. Recuerda que tú vas a ver la manifestación de Dios en tu vida. Nada más confía en Él. Aquí Pablo, él mismo tenía algún problema físico y él decía, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo decía, ¿sabes qué? Yo tengo un problema. Yo lo veo, como lo describía Pablo, como un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne. Le ruego al Señor que me lo quite. No me lo quita. ¿Por qué? Tú vas a ver mi poder en tu debilidad. Cuando tú eres débil, cuando tú no sabes la salida,
tú vas a ver mi gloria, tú vas a ver mi poder, nada más confía en mí. Quizás algunos de ustedes han escuchado esta historia. En el año 1900, en los 50s, 5 misioneros junto con sus esposas fueron a Ecuador. Ellos querían estar trabajando con la tribu, con la tribu quechua o quichua. Y ellos estaban ahí en el Ecuador, y había otra tribu que se llamaba, que los de esa tribu, la tribu quechua, los conocían como los aucas o salvajes. La tribu de Guadoani. Y con esa tribu, nadie que no era de esa misma tribu podía llegar a ellos, porque eran muy desconfiados de todos. Cualquier persona que intentaba llegar con ellos, lo mataban. Pero estos misioneros dijeron, ¿sabes qué? Ellos también necesitan conocer el Evangelio. Ellos también necesitan conocer al Salvador. Al fin de cuentas, por medio de ellos, eran aviadores, con una de las avionetas empezaron a entregarle o a repartir diferentes víveres para ellos, para que ellos empezaran a ver que de ahí, de ese avión donde venía, eran personas que no eran enemigos. Al fin de cuentas, un día aterrizaron ahí y unas personas lo recibieron hasta contentos, ¿no? Y ellos dijeron, Dios abrió las puertas. Ahora ya por fin vamos a poder penetrar a esa tierra que nadie más había penetrado, con esa tribu que nadie más había ido. Entonces dijeron, bueno, vamos a ir. Ellos, antes de salir los 5, dijeron, ya nosotros les avisamos que vamos a aterrizar, hasta les tratamos de enseñar cómo es que nosotros íbamos a llegar y todo eso. Vamos a ir nosotros 5, vamos a orar que Dios nos proteja. Sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios quiere que esas personas sean salvas. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oraron, se entregaron en las manos de Dios, dijeron, Dios es nuestro refugio. Al fin de cuentas, cuando llegaron ahí, vieron otro panorama. No había personas ahí como generalmente la vez pasada llegaron a recibirlos. Todo estaba callado, sospechoso. Aún así decidieron bajar de la avioneta, cuando en ese momento empezaron a sentir las lanzas que les estaban llegando. Ellos, en lugar de tratar de defenderse, en lugar de tratar de atacarlos de regreso, trataron de decir, no, estamos en son de paz, trataron de calmarlos de alguna manera, lo cual no sirvió de nada. Al fin de cuentas murieron los 5. Una de las esposas de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, se quedó ahí en ese tiempo con la tribu quichua o quechua, junto con su hija, y estuvo ahí por 2 años. Ella dijo, bueno, Dios nos llamó aquí, Dios tuvo un propósito por el cual se llevaron a mi esposo. Voy a seguir confiando en él. Durante esos 2 años, una persona que vivía ahí, con esa tribu, que ellos los conocían como los aucas, vino a vivir con ellos, vino a vivir a la otra tribu quichua, y ella empezó a aprender el dialecto de esa otra tribu de los aucas. Ella empezó a saber cómo de alguna manera, algún día quizás iba a poder comunicar con ellos. Y no nada más eso, de las mismas personas que vinieron a vivir con ellos, convencieron a los de la tribu de que esas personas no que les querían hacer daño, de que esas personas lo que querían era su bien. Y 2 años después de que ellos fallecieron, ella pudo entrar ahí con la tribu auca, junto con su hijita, y vivió por ahí por 2 años. Después de eso, el Evangelio siguió llegando, y hasta la fecha hay iglesias en esa tribu donde uno diría, bueno, ¿quién los iba a alcanzar? Dios tenía sus planes, y aquellas personas mismas que mataron a los misioneros pudieron escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Sabes qué? Es verdad que nosotros no sabemos, y nosotros puede llegar momentos que digamos, Señor, ¿dónde estás? Señor, si tú estarías aquí, no estaría pasando lo que yo estoy pasando. Recuerda quién es la resurrección y la vida.
Recuerda que al fin de cuentas el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y sí, vas a sufrir, no tiene nada de malo llorar, pero vas a recibir aquella paz, aquel consuelo que solamente Dios da. Y vas a ver que Dios puede ser glorificado, no importa la situación, en cualquier situación por la cual nosotros pasemos, Dios puede ser glorificado. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Quizás tú estás aquí, en una situación donde tú a veces te preguntas, Señor, ¿dónde estás? O quizás me estás viendo ahí por el internet y también estás pasando por esa situación. ¿Sabes qué? Lo principal que hay que recordar es que Jesús es la resurrección y Él es la vida. Que Él murió y que Él resucitó y que Él quiere perdonarnos nuestros pecados y que Él quiere darnos una nueva vida y que Él quiere que nosotros tengamos esa vida con Él. Aquí mismo, tener una conciencia tranquila, estar en una buena relación con Dios. ¿Sabes qué? Si tú nunca le has pedido a Cristo que Él llegue a tu vida, que te perdone y que te salve, ¿por qué no lo haces hoy mismo? Quizás muchos de ustedes ya lo hayan hecho, pero quizás tú nunca le hayas pedido a Cristo que Él te perdone y que te salve. Él está vivo ahorita, Él resucitó y Él quiere darte en este momento una nueva vida y que tengas esa vida de aquí a toda la eternidad. Solo tienes que creer que Él es el único Salvador. ¿Te gustaría pedirle eso? Si tú nunca lo has hecho, ¿por qué no hoy mismo se lo pides? Puedes repetir algo así diciéndole, Señor Jesús, te pido, Señor, que entres en mi vida, que me perdones, que me limpies mis pecados, Señor, que me salves. Reconozco que tú eres el único Salvador. Gracias por morir por mí. Gracias, Señor, porque tú me amaste de tal manera que diste tu vida por mí. Gracias, Señor, por la vida eterna. Todo esto lo reconozco y lo creo, porque sé que tú eres el único Salvador. Amén.